Pues vamos a darle continuidad a la solución de otros problemas del tema de cinemática de la partícula. Y en esta oportunidad vamos a resolver el problema número 9 de la guía de mecánica aplicada, el cual dice: el anillo P se mueve en el semiaro AB de centro C y radio R fijo a tierra. El anillo está unido a la cuerda que pasa por el extremo B del semiaro, ¿sí? Este que está acá es el semiaro, ¿ok? DC. Por la polea D de radio despreciable articulada a tierra. Esta que está acá es la polea D, muchachos. Y se une en su otro extremo al bloque E. ¿Ok? Este que está acá es el bloque E. Para la configuración mostrada, CP es vertical. ¿Sí? CP es vertical. Si el bloque se mueve con velocidad de magnitud constante v hacia abajo, determinar el vector velocidad y el vector aceleración del anillo respecto a tierra para dicha configuración. Como dato nos indican que AC y B están alineados en la misma horizontal. Y acá lo podemos ver. A, C y B, tanto D, están alineados en la misma horizontal. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es identificar la trayectoria de las partículas que están involucradas en nuestro sistema de material o en nuestro problema. En este caso tenemos la partícula P, cuya trayectoria es circular, que es esta que está acá. Entonces la vamos a identificar y vamos a decir que la trayectoria de P respecto a Tierra es esta que está acá. ¿Ok? Y también podemos apreciar otra trayectoria, que en este caso es la del bloque E, y esta sería la trayectoria del bloque E respecto a Tierra. ¿Sí? Entonces, para entender bien el movimiento de los cuerpos en estudio, podemos ver que la trayectoria de E es una trayectoria recta, ¿sí? Y la trayectoria de P es una trayectoria curva. Entonces allí podemos apreciar ambas trayectorias. Bien, entonces, para darle continuidad, vamos a definir qué tipo de sistema de coordenadas podemos emplear para enfrentar este problema. Entonces, fíjense, como la trayectoria es circular, eh, como bien les comenté en el, en el problema anterior, cuando la trayectoria es circular, se recomienda emplear sistemas de coordenadas eh, polares o sistemas de coordenadas intrínsecos, ¿ok? Pero como ya hemos utilizado el sistema de coordenadas polares, y disculpen, intrínseco en el caso anterior, en esta oportunidad vamos a emplear sistema de coordenadas polares. Otro dato importante antes de emplear el sistema de coordenadas polares es identificar el tipo de posición que el problema o la partícula que estamos estudiando se encuentra. Recordemos que hay dos tipos de posiciones: posición genérica o posición particular. Entonces, siempre para determinar el tipo de posición, nos vamos a ir a la pregunta, y la pregunta nos va a decir o nos va a dar indicio de qué tipo de posición es. Entonces, fíjense, la pregunta nos dice determinar el vector velocidad y el vector aceleración del anillo respecto a Tierra para dicha configuración, o sea, para dicho instante. Entonces, la posición para este caso es de tipo particular. ¿Por qué? Porque me están mandando a calcular algo, ya sea una velocidad, una aceleración o cualquier otra cosa, para ese instante, para esta posición particular. Entonces, la posición en este caso es particular. Bien, entonces, la trayectoria, ya definimos que la trayectoria es curva, entonces vamos a emplear el sistema de coordenadas polares. También podemos emplear el sistema de coordenadas intrínseco, pero como ya lo estudiamos en un caso anterior, vamos a estudiar ahorita el sistema de coordenadas polares para ver cómo emplear los parámetros y cómo emplear las ecuaciones que definen este sistema de coordenadas. Nos piden determinar el vector velocidad y el vector aceleración de la partícula P respecto a Tierra. Entonces, el vector velocidad en el sistema de coordenadas polar viene definido por
esta ecuación o por esta fórmula, la cual depende de estos parámetros. Y estos parámetros ahora debemos de definirlos en nuestro dibujo. Pero yo les pregunto, si yo quiero definir acá en mi dibujo los parámetros del sistema de coordenadas polares, ¿está bien que los escriba en mi posición particular? Pues no, ¿ok? Recordemos que estas ecuaciones y estos parámetros y estos vectores unitarios vienen dados para posiciones genéricas. Entonces, como ya yo inicialmente definí e identifiqué que la posición para el problema que estamos enfrentando es una posición de tipo particular, yo necesariamente tengo que definir una posición genérica, ya sea algún instante antes o después de la posición particular, y luego en esa posición genérica reescribir nuestros parámetros y los vectores unitarios que definen el sistema de coordenadas que estamos empleando. ¿Ok? Entonces, para ese caso vamos a dibujar una posición genérica. Esa posición genérica vamos a decir que va a ser esta, que estoy dibujando en azul. Si estamos dibujando la partícula P un instante más a la derecha, ¿sí? Quiere decir que entonces el bloque debería de subir. ¿Ok? Y recordemos que cuando partimos de una posición particular y colocamos una posición genérica, tenemos que identificar, es necesario identificar en nuestro dibujo cuál es la posición genérica y cuál es la posición particular. ¿Ok? Es fundamental eso. Chévere. Entonces, luego que ya tenemos la posición genérica, ahora sí vamos a definir todos esos parámetros que me van a ayudar a mí a emplear las ecuaciones del sistema de coordenadas que estamos empleando. Entonces, en el caso de cuando empleamos polares, lo primero que tenemos que definir es una recta fija que pase por el polo. Una recta fija que pase por el polo. Entonces, esa recta fija, en este caso, por conveniencia, podemos ubicarla justamente acá, que pase por C y que esté fija a tierra. Entonces, esta que está acá es mi recta fija. Mi recta fija. Importantísimo. Antes de definir la recta fija, es necesario que ubiquemos el polo. En este caso, por conveniencia, luego les voy a indicar por qué por conveniencia vamos a definir que nuestro polo va a ser igual a C. Entonces, C va a ser igual a O, que O es el polo. ¿Ok? Entonces, lo primero que definimos es el polo. Luego de definir el polo, la recta fija que pase por el polo. Luego de eso vamos a definir eh, nuestra coordenada radial. La coordenada radial se caracteriza por ir desde el polo hasta la partícula de estudio, ¿ok? Sería esta. Entonces, esta sería R. Mi coordenada radial, fíjense que ya estamos ubicando nuestros parámetros en la posición genérica, ¿ok? Muy importante. Luego que tengamos la coordenada radial, tenemos que definir la coordenada transversal. La coordenada transversal va desde la recta fija, que ya anteriormente habíamos definido, hasta, en dirección creciente, hasta la coordenada radial. Entonces, en este caso, vamos a definir que esa coordenada transversal va a ser esta que está acá, que es mi ángulo θ. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Recordemos la definición de la coordenada transversal. Va desde una recta fija que pase por el polo hasta la coordenada, en sentido creciente, hasta la coordenada radial. Luego de eso vamos a definir los vectores unitarios. Tenemos el vector unitario radial que va en sentido y dirección creciente de la coordenada radial. En este caso iría hacia afuera, que va denotado por E sub R.
Y en consecuencia tenemos que también definir el vector unitario transversal. Este vector unitario transversal necesariamente tiene que ser perpendicular a E sub R y tiene que ir en dirección creciente de la coordenada transversal. Fíjense que la coordenada transversal crece en este sentido, por ende, mi vector unitario transversal, que sería E sub θ, va a tener esta dirección y este sentido. Lo que tiene que cumplir este vector unitario transversal es que necesariamente tiene que ser perpendicular al vector unitario radial y que tiene que ser en sentido y en dirección creciente de la coordenada transversal. Y no necesariamente tiene que ser tangente a la trayectoria. Ese es otro punto bastante importante, ¿ok? Entonces, fíjense que yo todos mis parámetros, muchachos, los coloqué en la posición genérica. Si todo esto lo colocamos en la posición particular, está malo, ¿ok? Por defecto ya tienen todo el problema malo. Entonces, importantísimo siempre definir cuál es la posición que estamos estudiando, si es particular, si es genérica. Si la posición es genérica, directamente escribimos todos nuestros vectores y nuestros parámetros allí, encima de la posición genérica. Y si es particular, recordemos que entonces necesariamente tenemos que escribir una posición genérica, ya sea, en este caso yo lo coloqué más a la derecha, pero también lo pudieron haber colocado más a la izquierda, es indiferente. Lo importante es que no escribamos nuestros parámetros en la posición particular, sino en la posición genérica. Porque como ya se los he dicho muchas veces, nuestras ecuaciones de los sistemas de coordenadas y los parámetros que definen estas ecuaciones vienen definidos para posiciones genéricas. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar la coordenada radial, ¿ok? Porque en este caso, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos la coordenada radial, la coordenada transversal y sustituimos y entonces ya por defecto tenemos el vector velocidad. Entonces, fíjense algo. Eh, dense cuenta, muchachos, que la coordenada radial por defecto viene siendo el radio de curvatura. Entonces, a medida que pasa el tiempo, cuando P se mueve en cualquier instante de tiempo, dense cuenta que esa coordenada radial siempre va a ser R, lo que quiere decir que no cambia, que es una constante. Entonces, si yo derivo R punto, eso va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque como ya definimos, según el movimiento de la partícula que estamos evaluando, esa coordenada radial siempre va a ser constante, siempre va a ser R. Entonces, por defecto, si derivamos una constante, eso va a ser igual a cero. Entonces, en consecuencia, si volvemos a derivar nuevamente para tener R2 puntos, eso va a ser igual a cero también. Entonces, otra cosa importante es que por longitud de cuerda podemos conseguir una relación que nos va a ayudar mucho. Entonces, L significa la longitud completa que tiene la cuerda desde E hasta P. ¿Ok? Entonces, si eso lo desglosamos por parte, podemos decir que L, que es la longitud completa de la cuerda, va a ser igual a la distancia ED, ¿sí? Va a ser igual a la distancia ED más la distancia DB más la distancia BP. Y eso va a ser igual a L, que es la longitud completa de la cuerda. Entonces, ese dato va a ser bastante importante. Ahora bien, esa longitud de cuerda la vamos a derivar y a medida que pasa el tiempo, L siempre va a ser L. O sea, la longitud completa de la cuerda siempre se va a mantener esa misma longitud, por lo tanto es una constante. ¿Ok? Pero fíjense algo, ED, a medida que pasa el tiempo, ED cambia, no es una constante. Entonces vamos a tener ED punto. DB siempre va a ser DB. A medida que pasa el tiempo, dB siempre va a ser una constante. Fíjense que no cambia. dB siempre va a ser dB. Por lo tanto, es una constante y al derivarla me queda igual a cero. Por eso no la tomamos en cuenta acá. Sin embargo, BD, la distancia BD, a medida que pasa el tiempo, fíjense que cambia. O sea, es una variable, no es una constante. Entonces, por eso, en este caso, sí consideramos y lo colocamos como B, como BP punto. ¿Ok? Entonces,
Eh, en este caso lo vamos a despejar y vamos a tener que BP punto va a ser igual a menos ED punto. ¿Ok? Entonces, fíjense, si acá mismo nosotros derivamos esto, lo volvemos a derivar, vamos a tener que BP2 puntos va a ser igual a menos ED2 puntos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando ahorita? Estamos tratando de conseguir, muchachos, tita punto. ¿Ok? Eso es lo que estamos intentando de conseguir. Porque ya sabemos que esto que está acá es cero, porque ya lo conseguimos acá. ¿Ok? Entonces solamente lo único que nos hace falta conseguir es tita punto para lograr obtener el vector velocidad. Entonces, fíjense algo. Por triángulo isósceles, muchachos, fíjense que acá nosotros vamos a tener un triángulo isósceles. Vamos a escribirlo acá. ¿Sí? Vamos a tener un triángulo isósceles, donde aquí tenemos P en la posición genérica, aquí tenemos B y aquí tenemos nuestro polo. Aquí tenemos nuestro polo que es O. Y esto que está acá va a ser mi ángulo tita. Y esto que está acá va a ser la distancia BP. ¿Por qué un triángulo isósceles? Porque un triángulo isósceles se caracteriza por tener dos lados iguales. En este caso, esto vale R, esto vale R, y un lado diferente, que el lado diferente vendría siendo la distancia BP. Entonces, si nosotros llegamos y bisectamos este triángulo, o sea que lo picamos por la mitad, lo picamos por la mitad, esto me lo voy a llevar para acá, lo picamos por la mitad, vamos a tener esto que está acá. Vamos a tener BP medios, esto sigue siendo R, y esto va a ser igual a tita medios. ¿Por qué? Porque lo estamos bisectando. ¿Ok? Entonces, si yo aplico en este caso, muchachos, la propiedad del seno, yo digo que seno de tita medio, eso va a ser igual a ¿qué? A cateto opuesto, que vendría siendo BP medios sobre hipotenusa, que es R. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo lo que hago es simplemente despejar BP. Y si yo despejo BP, se dan cuenta que voy a tener esta expresión. ¿Sí? Entonces, muy atentos con esto. Yo porque, bueno, ya con la experiencia ya lo hago de forma directa, pero si ustedes no lo ven, lo hacen paso a paso para que lleguen entonces a esta expresión, ¿ok? Pendientes con eso. Entonces vamos a borrar acá. Y vamos a continuar. Entonces, bueno, vamos a tener esta expresión acá, porque luego la vamos a tomar en cuenta. Hay otro dato bastante importante, muchachos, que es el dato cinemático. El dato cinemático normalmente viene dado en los problemas, y en este caso, ¿cómo podemos ver o cómo podemos identificar ese dato cinemático? Fíjense lo siguiente. En este caso me están dando un dato bastante importante, eh, que es este que está acá. Me dicen, si el bloque se mueve con velocidad de magnitud constante d hacia abajo. O sea, prácticamente me están dando la velocidad del bloque. ¿Ok? Entonces, si el bloque se mueve con velocidad de magnitud constante v hacia abajo, entonces yo puedo intuir que voy a tener un dato cinemático, pero va a venir dado por la expresión e de punto. ¿Ok? E de punto. Importantísimo. El dato cinemático es una función de tipo vectorial y vamos a ver cómo esa función crece o decrece en función del tiempo. Importantísimo. De tipo escalar, muchachos. Disculpen, es de tipo escalar, ¿ok? No es de tipo vectorial. ¿Sí? Entonces, fíjense algo. Si yo quiero evaluar cómo cambia ED, cómo cambia ED en función del tiempo, tomando en cuenta que me están diciendo que el bloque baja con velocidad de magnitud constante v, entonces yo les pregunto,
esa variación desde si E baja, esa variación podemos decir que es una función de tipo creciente o de tipo decreciente. Si podemos ver que E baja hacia abajo, podemos ver que E se aleja de D, ¿sí? Y entonces, por tanto, es una función de tipo creciente. Y como una función de tipo creciente, mi dato cinemático, que viene siendo la variación de esa función o la variación de esa distancia, va a ser igual a B positivo. ¿Ok? Eso va a ser igual a B positivo. Ahora, como ya sabemos que me dicen que es de magnitud constante, si yo vuelvo a derivar ED para obtener E de 2 puntos, entonces me va a quedar que eso va a ser igual a 0. Entonces recordemos, eh, el dato cinemático es una función de tipo escalar que, dependiendo del movimiento de lo que estemos evaluando, esa función puede crecer o decrecer. Si mi función crece, mi dato cinemático es positivo, que en este caso podemos ver que es positivo porque E se aleja de D y por tanto mi función crece. Si mi función decrece, entonces mi dato cinemático va a ser negativo. ¿Ok? Entonces, algunos quizás se estarán preguntando, ok, pero ¿por qué no es negativo si yo estoy viendo que el enunciado me dice que el bloque E baja y se mueve hacia los menos J? O sea, sería negativo si yo vengo y le doy sentido vectorial al bloque E y describo el vector velocidad del bloque E. En ese caso, yo defino yo puedo definir el vector velocidad del bloque E y puedo decir que la velocidad de E respecto a tierra va a ser igual a menos B en J. Esto está perfectamente bien, ¿sí? Pero es muy diferente esto a el dato cinemático. Como les estoy diciendo, el dato cinemático es una función de tipo escalar, no de tipo vectorial. Entonces tienen que entender muy bien esta definición porque en los parciales se equivocan mucho y entonces lo tienden a confundir como un vector y en algunos casos hasta le colocan dirección, o sea, acá vienen y colocan que si J, o le colocan I o P, o le colocan un vector unitario allí y eso está mal, conceptualmente está mal. Nuevamente les repito, el dato cinemático es una función de tipo escalar que va a depender si esta función crece o decrece para ser positivo o negativo este dato cinemático. ¿Ok? Entonces, ese dato vamos a tenerlo por allí porque va a ser bastante importante. Entonces, fíjense que tenemos esta expresión que la conseguimos por la propiedad del triángulo isósceles. Y si esto lo derivamos, muchachos, si esto lo derivamos, vamos a tener BP punto va a ser igual a 2 veces R. ¿Cuál es la derivada de seno? Coseno de tita medios por la derivada interna que sería tita punto sobre 2. ¿Ok? Entonces, este 2 se me va con este 2. Y si yo de esta ecuación despejo tita punto, voy a tener esta expresión que vemos acá. Entonces, esta expresión la volvemos a derivar para conseguir tita 2 puntos. Y cuando tengamos tita 2 puntos, este va a ser el resultado, de igual forma ustedes lo hacen con calma, este va a ser el resultado de tita 2 puntos. ¿Ok? Entonces, importantísimo, eh, fíjense que cuando nosotros despejemos tita punto, me va a quedar en función de BP punto. Pero BP punto lo podemos, o ya anteriormente lo conocíamos, que BP punto, fíjense, BP punto iba a ser igual a menos ED. Y ED ya lo conocemos que es B, que es mi dato cinemático. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí lo que prácticamente lo que se hizo fue sustituir ese BP punto. ¿Ok?
Vamos a borrar acá un segundo. Entonces, inicialmente recordemos la ecuación del vector velocidad de P respecto a tierra de forma genérica. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es sustituir. Recordemos que este, este valor es 0, ¿sí? Entonces, simplemente vamos a sustituir quién va a ser R, quién va a ser mi coordenada radial en la posición particular, es igual al radio de curvatura, ya lo tenemos. ¿Quién va a ser tita punto? Simplemente vamos a sustituir. Eso va a ser igual a menos b sobre r por coseno de tita medios. ¿Ok? Entonces, aquí, importantísimo, cuánto va a valer el ángulo? ¿Cuánto va a valer mi ángulo? El ángulo tita en la posición particular. Fíjense algo, en la posición particular, para no ir hacia atrás, el dibujo es más o menos algo así. Tenemos esto. Entonces, en la posición particular, en la posición genérica, esto es tita, ¿no? Pero en la posición particular, mi partícula P está acá. Entonces, ¿cuánto creen ustedes que en la posición particular vale el ángulo tita? Eso va a ser igual a, tita va a ser igual a 90 grados. ¿Ok? En la posición particular. Entonces, sustituimos acá 90 grados y finalmente tenemos este resultado. Finalmente tenemos este resultado. Y al resolver esto, me va a quedar que el vector velocidad de P respecto a tierra va a ser igual a menos raíz de 2b e sub tita. Pero fíjense que aún así, como tenemos esto expresado en función de sub tita, esto todavía está en posición genérica. Tendríamos que particularizar. Y bueno, ya vamos para allá. En el caso del vector aceleración, acá tenemos cuál es la ecuación genérica del vector aceleración. Fíjense que este valor se me va, porque ya sabemos que R2 puntos es igual a 0. Esto también se me va porque sabemos que R2 puntos es igual a 0. Y simplemente me queda esta ecuación que está acá. Entonces, si sustituimos eso, fíjense, R ya lo conocemos, tita punto ya lo conocemos, tita 2 puntos ya lo conocemos. Entonces lo único que vamos a hacer es simplemente sustituir y bueno, vamos a tener la ecuación genérica de la aceleración de P respecto a tierra. ¿Ok? Entonces, si nosotros particularizamos, ¿qué quiere decir? Que vamos a sustituir el ángulo tita en esta ecuación. Vamos a resolver todo esto y finalmente nos va a quedar esta ecuación que está acá, que es la ecuación aún en forma genérica porque fíjense que está expresado con los vectores unitarios E sub r y E sub tita. Entonces, finalmente, ya para particularizar, ya para particularizar, debemos, como se les explicó en el video anterior, debemos colocar los vectores unitarios genéricos en vectores unitarios particulares. Entonces, simplemente lo que hacemos es llevar a cabo o proyectar esos vectores unitarios E sub r y E sub tita en los vectores unitarios I y J y finalmente vamos a tener estos resultados, ¿ok? Esto me va a quedar en I, esto me va a quedar en J y listo por ese lado. Entonces, básicamente esto ha sido todo con este ejercicio. Ya saben, si tienen dudas, dejan sus comentarios debajo del video. También pueden consultar con los preparadores. Entonces, algo que quiero aclarar y quiero que vean por qué es importante o podemos recomendar o dar una recomendación que cuando vamos a emplear el sistema de coordenadas polar, se recomienda que el polo lo ubiquemos en el centro de la circunferencia o en el centro de la semicircunferencia. Ya vamos a ver por qué.
En este caso nosotros recomendamos que C iba a ser igual al polo. O sea que acá teníamos la posición genérica, ¿sí? Y entonces esta iba a ser mi coordenada R radial. ¿Por qué por conveniencia? Porque si nosotros colocábamos el polo acá, en el centro de esa semicircunferencia, fíjense que mi coordenada radial iba a ser constante. Entonces, al ser constante, esta variable o esta componente se me hace cero. ¿Ok? Se me hace cero. Pero, ¿qué pasaría si nosotros colocamos el polo en B? Que no está mal. ¿Ok? No estaría mal. Pero si nosotros colocamos el polo en B, entonces, en ese caso, mi coordenada radial sería la distancia desde B hasta P. Y se dan cuenta que en ese caso, muchachos, se dan cuenta que en ese caso mi coordenada radial no es constante, o sea, mi coordenada radial varía. Entonces, fíjense que el hecho de colocar el polo en el centro de la semicircunferencia, lo que nos hace es simplificar tanto la ecuación del vector velocidad como la ecuación del vector aceleración. ¿Ok? Entonces, importante ese dato y por qué es conveniente colocar el polo en el centro de la semicircunferencia o de la semicircunferencia o de un cuarto de circunferencia de lo que fuese que estuviésemos evaluando. Eh, Otro dato importante es que quiero, bueno, que veamos bien lo del tema del dato cinemático. ¿Ok? Ahora, vamos a imaginarnos este caso. Vamos a imaginarnos este caso que está acá. Tenemos esta cajita. ¿Ok? Tenemos esto que es A, B y C. Entonces, el enunciado me indica que el bloque C se mueve con velocidad de magnitud constante V hacia la derecha. Entonces, fíjense que acá yo tengo, por longitud de cuerda, yo tengo que L va a ser igual a AB más BC. Y si yo derivo eso, L va a ser igual a 0 y me va a quedar que AB va a ser igual a menos BC. ¿Ok? Entonces, en este caso, es un ejercicio bastante sencillo. Yo lo que quiero simplemente es determinar el vector velocidad. Quiero determinar el vector velocidad de, de A. O mejor aún, para ponerlo más sencillo, simplemente quiero determinar la variación de la cuerda AB. ¿Ok? O sea que lo que quiero determinar es AB punto. Entonces, si eso yo lo derivo, me va a quedar que AB punto va a ser igual a menos BC. Entonces, si sabemos esto y nos dicen que el bloque C se mueve con velocidad de magnitud constante B hacia la derecha, ¿cuál va a ser mi dato cinemático? Mi dato cinemático lo podemos expresar por la variación de las distancias BC punto. ¿Ok? La variación de la distancia BC punto. Acá. La variación de la distancia BC punto. Entonces, fíjense, esto, como ya sabemos, el dato cinemático es una función que va a crecer o va a decrecer en función del tiempo. Si C se mueve hacia la derecha, ¿qué creen ustedes que va a pasar con la distancia BC? ¿Crece o decrece? Evidentemente, si C se mueve hacia la derecha, BC crece, ¿cierto? Entonces, en ese caso, BC punto va a ser igual a B positivo, ¿ok? Pero ojo, esto no tiene nada que ver que se mueva hacia los I positivos, ¿ok? Esto simplemente tiene que ver que a medida que C se mueve hacia la derecha, la distancia BC o la variación de la función BC crece y por tanto es positivo. Ahora, vamos a,
Vamos a imaginarnos este otro caso. Vamos a imaginarnos este otro caso. En este caso vamos a tener la misma cajita. ¿Ok? Vamos a tener A, B y C. Entonces, en este sentido, nos dicen que el bloque A se mueve con velocidad de magnitud constante V hacia la derecha. Entonces, yo quiero interpretar mi dato cinemático BA, ¿ok? Que es la variación, cómo cambia BA en función del tiempo, si crece o decrece. Entonces, yo tengo varias opciones. Entonces, mi dato cinemático posiblemente sea BA punto va a ser igual a menos B, BA punto va a ser igual a menos B en I, BA punto va a ser igual a B en I y BA punto va a ser igual a B. Fíjense que tenemos estas cuatro opciones, ¿ok? Entonces yo quiero que ustedes paren el video por un segundo, piensen con lógica y según lo que les he indicado anteriormente y el concepto del mi dato cinemático, cuál de esas cuatro opciones es la opción correcta, ¿ok? Entonces paren el video, lo piensan un segundo para luego darles la respuesta. Entonces, para dar continuidad, muchachos, eh, vamos a ir evaluando opción por opción, ¿sí? Entonces, la primera opción estamos indicando que BA va a ser igual a menos B. Este negativo nos da a entender que es una función que a medida que pasa el tiempo decrece, ¿ok? Es una función de tipo escalar que a medida que pasa el tiempo decrece. Pero si nosotros evaluamos bien el dibujo y vemos que A se mueve hacia la derecha, entonces la distancia desde A hasta B o desde B hasta A medida que A se mueve hacia la derecha, disculpen, hacia la izquierda, se mueve hacia la izquierda, entonces esa distancia crece o decrece. Evidentemente crece, ¿ok? Entonces si esa distancia crece, quiere decir que esta opción que está acá no es, ¿ok? Porque esto me está diciendo que mi función decrece y por tanto, si evaluamos bien el dibujo, vemos que mi función crece. ¿Ok? Vamos con la segunda opción. La segunda opción, fíjense que me dicen que es menos b en i. Si yo veo esto, yo leo y digo que el negativo me está diciendo que es una función que decrece y ya en el caso anterior ya por ahí está malo. Y adicional a ello, si le coloco el vector unitario i, estoy diciendo que es una función que decrece de tipo vectorial. ¿Ok? Y eso va en contra de la definición del dato cinemático. Recordemos que el dato cinemático es una función de tipo escalar. Por tanto, esta, esta otra segunda opción tampoco sería la correcta. Si evaluamos la tercera opción, ¿qué me describe? Me está diciendo que la función o la variación BA es igual a B positivo, o sea, me está diciendo que es una función creciente. Si nosotros evaluamos eso, vemos que A se mueve hacia la izquierda, A se aleja de B, por lo tanto, la distancia AB o BA crece a medida que pasa el tiempo, por lo tanto, es una función de tipo creciente. Eso está perfecto, eso está bien. Pero fíjense que esta opción me está colocando un vector unitario i. Entonces, si leemos esto, esto nos está diciendo que b a punto es igual a una función de tipo creciente, que eso está perfecto, pero de tipo vectorial. Entonces, al ser de tipo vectorial, incumple con la descripción de mi dato cinemático, que recordemos que es una función de tipo escalar, no vectorial. Entonces, ya por ahí, esta opción también sería descartada. Y finalmente, tenemos la última opción que me dice que B a punto va a ser igual a B positivo. O sea, si es B positivo, quiere decir que es una función que crece y fíjense que no tiene ningún vector al lado, lo que quiere decir que es una función escalar. Entonces,
Eh, Efectivamente, la última opción es la opción correcta porque va acorde a los conceptos y a los principios que me definen el dato cinemático. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí ya creo que aclaramos varios puntos, cómo enfrentar los problemas en sistemas de coordenadas polares, un punto bastante importante que es el dato cinemático. Otro punto bastante importante es que cuando veamos una cuerda, apliquemos la propiedad de la longitud de cuerda, que eso nos va a ayudar bastante a encontrar incógnitas. Cuando veamos un triángulo isósceles, apliquemos la propiedad del triángulo isósceles, que eso también nos va a ayudar a determinar variables. Y bueno, en resumen, prácticamente eso. Entonces, bueno, muchachos, cualquier duda ya saben, dejen sus comentarios abajo o también pueden consultar con los preparadores o me consultan vía correo o por el grupo Gmail. ¿Ok? Muchas gracias.